Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y es verdaderamente un gusto para mí poder estar en este canal de comunicación, a través del cual seguimos compartiendo ideas, tendencias, información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les agradecemos mucho sus mensajes y comentarios. Realmente apreciamos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que continuamente busca más y mejor información para poder estar mejor protegida. Muchas gracias a ti por escucharnos y sobre todo por compartir este podcast. Realmente lo apreciamos mucho. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Descifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. En el contexto actual, que se caracteriza por la creciente cantidad de ciberamenazas, es crucial mantenerse al día y bien informado sobre las tácticas utilizadas por los grupos de atacantes. Esta medida permite a las organizaciones y a las personas adaptarse de manera más efectiva a un panorama de seguridad que evoluciona constantemente. En un contexto histórico, el hacking ha estado presente desde la década de los 60, inicialmente como una exploración amplia de la informática impulsada por la curiosidad de una comunidad de entusiastas conocidos como hackers. Este fenómeno, que continúa siendo relevante en la actualidad, comenzó como una exploración informática y ha evolucionado con el tiempo. Lamentablemente, la palabra hacker a menudo connota la imagen de una persona solitaria, vestida con sudadera con capucha, que desde la seguridad de un sótano oscuro puede intimidar y robar a sus víctimas con facilidad. Aunque esta descripción puede ser exagerada, algunos miembros de la comunidad hacker han colaborado para utilizar sus habilidades de manera perjudicial, formando grupos delictivos digitales con sus propias normas y códigos de conducta. Recientemente, hemos notado un cambio en las actitudes hacia las normas no escritas que solían guiar el comportamiento en ciertos grupos criminales cibernéticos, quienes solían adherirse a un código ético sobre a quién atacar, ya sea individuos u organizaciones. Este código ético, una vez respetado y compartido dentro de la comunidad de amenazas, ahora se está ajustando peligrosamente según la conveniencia del momento. Con el avance del delito cibernético, ha existido históricamente un grupo de hackers veteranos respetados que creían en la necesidad de establecer ciertas restricciones sobre quiénes podían ser objetivos de sus ataques. Sin embargo, este grupo ahora se enfrenta y se comunica con una nueva generación de ciberatacantes que priorizan las ganancias por encima de todo, sin considerar las posibles amenazas a vidas inocentes o las implicaciones geopolíticas. Por ejemplo, los hospitales, donde la amenaza de pérdidas humanas era una posibilidad real, solían estar fuera de los objetivos. Asimismo, se evitaba deliberadamente la infraestructura crítica, ya que este tipo de ataques contra la infraestructura de un país se consideran actos de guerra, algo que los atacantes de antes evitaban provocar. Al principio, los atacantes solían conformarse con vulnerar a un individuo o a una empresa una única vez, aprovechando una falla o debilidad específica para luego dirigirse hacia otros objetivos. Sin embargo, en la actualidad es común ver que una misma vulnerabilidad sea explotada múltiples veces, incluso 2 o 3 o más veces, y es probable que esta tendencia persista en el futuro cercano. Esta transformación en la ética del hacking ha sido impulsada por diversos factores, como las tensiones globales, los avances tecnológicos que proporcionan a los atacantes más herramientas y las vulnerabilidades de seguridad generadas por nuevas tecnologías, facilitando a los actores de amenazas oportunidades de explotación. Sin embargo, el cambio más significativo se observa dentro de los propios grupos de ransomware. En este sentido, es notable que los grupos de ransomware nunca han seguido un único método universal. Los enfoques de ataque, los tipos de víctimas y la manera en que se atribuyen los méritos de los ataques han variado históricamente en cada caso. Sin embargo, lo que resulta curioso es que con las nuevas plataformas en línea que facilitan la participación en estas comunidades de cibercriminales, nunca ha sido tan accesible unirse a ellas. De hecho, ya no es necesario ser un experto en informática para obtener éxito en este campo, pues con la creciente disponibilidad de información y herramientas, muchas de las cuales están disponibles para la venta o alquiler por parte de grupos cibercriminales, ejecutar un ataque no solo se ha vuelto más accesible, sino que también ha atraído a un número creciente de jóvenes hacia estas actividades criminales. Se ha observado que algunos de los grupos más prominentes mencionados en los medios de comunicación están compuestos mayoritariamente por adolescentes.
Los cibercriminales están mostrando un perfil cada vez más joven y competitivo. Aprenden rápidamente, colaboran entre ellos y ejecutan ataques globales aprovechando una amplia gama de herramientas, idiomas y lenguajes de programación. En casos recientes se observa una mayor motivación por atribuir ataques a grandes marcas, como lo evidencian las principales corporaciones mencionadas públicamente en las listas de víctimas de grupos de ransomware. Esto ha dado lugar a un fenómeno emergente donde los grupos más destacados están gestionando sus propias relaciones públicas, utilizando los medios para divulgar información sobre las víctimas o promover la imagen de su grupo. Esta estrategia aumenta la presión sobre las víctimas para que paguen el rescate o enfrenten la amenaza de que se divulgue información confidencial. Este cambio hacia una competencia más intensa entre los grupos de ransomware ha elevado la visibilidad de varias pandillas, pero también ha resultado en la desaparición de algunos de los grupos más activos. Un ejemplo de esto es la desarticulación por parte del FBI del principal grupo de ransomware ALPHB, también conocido como Black Cat. Se ha especulado en línea que un miembro de un grupo rival pudo haber proporcionado información a las autoridades para facilitar esta acción, lo que posiblemente alivió la presión sobre su propio grupo asociado. Es un hecho que el ransomware ha representado y seguirá representando una amenaza para las empresas en los próximos años. Sin embargo, los cambios en el comportamiento ético y operativo de estos grupos han introducido nuevos desafíos para defenderse y desarticular sus actividades. Con ataques dirigidos ahora incluso hacia hospitales y otras infraestructuras críticas, es crucial que las organizaciones comprendan estas dinámicas cambiantes mediante un programa completo de inteligencia de amenazas. Mantenerse actualizado sobre el comportamiento y las tácticas de los cibercriminales es fundamental para navegar de manera efectiva en este entorno de seguridad en constante evolución, disuadir los ataques y mantenerse vigilantes ante los atacantes. Escuchas Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Escáner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner. En Fantasmas que muerden. Con Víctor Ruiz. Sabemos que hoy en día existen numerosas ciberamenazas que ponen en riesgo a nuestras organizaciones. Por ello, aquellas con una cultura de ciberseguridad más avanzada están constantemente desarrollando planes y estrategias para protegerse de estos ataques. Sin embargo, queremos enfatizar dos puntos importantes. ¿Qué sucede con las organizaciones que no están preparadas, no tienen suficiente concientización o no crean planes? Y por otro lado, las organizaciones que parecen estar más avanzadas, ¿realmente están considerando todas las amenazas existentes, o al menos la mayoría? En este contexto, ¿cuál sería la mejor manera de abordar estos temas? La recomendación más adecuada sería crear nuevos escenarios que permitan anticiparse y evitar sorpresas. Por ejemplo, ¿cómo estamos respondiendo al surgimiento de vulnerabilidades de día cero o nuevo malware? ¿Estamos considerando implementar protecciones contra el malware multifuncional que integra diversas capacidades en un solo código para cifrar, borrar o robar información? ¿Cómo estamos protegiéndonos contra los ataques de infraestructura crítica, es decir, aquellos sistemas cuya interrupción o destrucción tendría un impacto grave en la seguridad pública, la salud, la economía o el bienestar de la población? ¿Qué medidas estamos tomando contra posibles ataques remotos como aquellos que podrían ocurrir si se toma el control de satélites? Por ejemplo, la interrupción de los sistemas GPS podría interferir con el transporte y los relojes de precisión utilizados para la sincronización de redes. Las telecomunicaciones también dependen en gran medida de los satélites, al igual que todo, desde la previsión meteorológica hasta la recuperación ante desastres. ¿Qué medidas estamos tomando para protegernos contra los tradicionales ataques de ingeniería social, como el phishing en sus diversas formas, que ahora también incorporan inteligencia artificial para hacerlos más precisos, efectivos y peligrosos? Como podemos ver, existen numerosas formas en las que podemos ser víctimas de ciberataques. Sin embargo, en lugar de tratar desesperadamente de cubrir y protegernos de la mayor cantidad posible de estos ataques, ¿dónde deberíamos realmente enfocar nuestros esfuerzos? Quizás la mejor manera de protegernos sea fomentando la imaginación y la creatividad. ¿Será? ¿Parece inusual en el contexto de la ciberseguridad? Quizá deberíamos reconsiderarlo examinando cuidadosamente hasta qué punto los ciberatacantes están demostrando creatividad. Piensa en esto. Los delincuentes cibernéticos han desarrollado una técnica que permite obtener el patrón de las huellas dactilares de los usuarios a través del sonido de fricción generado por sus dedos al deslizarse sobre la pantalla de los dispositivos. Esta innovación es única, siendo la primera en obtener información biométrica mediante señales acústicas. Para ejecutarla no se necesita ningún equipo adicional.
ya que se utilizan los micrófonos incorporados en los propios dispositivos de los usuarios para captar el sonido. Sin embargo, esta filtración de huellas dactilares puede resultar en robo de datos confidenciales, pérdidas económicas y personales e incluso representar una amenaza para la seguridad nacional. De igual forma, los estafadores han empleado inteligencia artificial para imitar la voz de personas conocidas y perpetrar fraudes. Este tipo de ciberataque combina la tecnología deepfake vocal con la suplantación de identidad, resaltando la importancia de estar alerta ante llamadas sospechosas de conocidos que provengan de números desconocidos. La clonación de voz mediante inteligencia artificial representa una amenaza tangible que podría impactar significativamente en la vida diaria y las finanzas. Otro ejemplo es que en abril del año pasado, de 2024, Andrés Front, un ingeniero de Microsoft, identificó un sofisticado ciberataque que podría haber impactado a millones de dispositivos. Durante pruebas habituales de rendimiento, Front notó un ligero aumento en el tiempo de acceso a una herramienta de compresión empleada en el sistema operativo Linux. Al investigar más a fondo, descubrió que se trataba de un ataque mediante la cadena de suministro. El atacante había colaborado con el mantenedor de la herramienta durante más de 2 años, introduciendo código malicioso. Este descubrimiento reveló la vulnerabilidad de programas esenciales de código abierto y subrayó la importancia de la seguridad en el desarrollo de software. También se ha dado a conocer un ciberataque en el que las impresoras 3D hackeadas pueden construir piezas sutilmente defectuosas. Si bien aún no se tiene una idea clara del alcance del ataque, se estima que podría tener graves consecuencias para una amplia gama de industrias, desde la manufactura hasta la aviación. ¿Cómo funciona? Los ciberatacantes logran infiltrarse en el software de las impresoras 3D, introduciendo un código malicioso que modifica las instrucciones de impresión. De esta manera, las impresoras crean piezas que parecen estar bien a simple vista, pero que en realidad tienen defectos sutiles que las debilitan o las hacen propensas a fallas. Los ataques mencionados anteriormente son poco frecuentes, pero altamente innovadores, por lo que es crucial que las organizaciones establezcan matrices de forma urgente. Estas matrices deben incluir la identificación completa de todos los activos de la organización y sus respectivos riesgos, así como una lista detallada de las ciberamenazas, tipos de ataques posibles, los perpetradores potenciales y sus motivaciones. Además, esto implica fomentar la imaginación y la creatividad entre empleados y usuarios para que puedan formular hipótesis sobre la mentalidad y las estrategias de los cibercriminales. El resultado puede ser representado en una matriz que integre los elementos de quién, qué, cuándo, dónde y por qué de un ataque, con el fin de desarrollar escenarios que el personal de seguridad debe considerar para planificar la defensa. Esta matriz puede incluir ciberatacantes, motivaciones, métodos, víctimas y capacidades afectadas. Los usuarios pueden combinar los elementos de 2 o más columnas para crear uno de los millones de posibles escenarios de ataque. El desarrollo de una matriz de este tipo ofrece beneficios sustanciales para las organizaciones porque proporciona una visión organizada y detallada de los activos críticos y los riesgos asociados, lo cual es crucial para priorizar eficazmente las medidas de protección. Permite una evaluación proactiva de las posibles vulnerabilidades en sistemas y procesos, facilitando la implementación anticipada de controles preventivos y correctivos para evitar incidentes, y además la matriz ayuda a entender de manera más profunda las amenazas específicas que enfrenta la organización, incluyendo los métodos y motivaciones de posibles ataques, y atacantes también. Y esto capacita al equipo de seguridad para anticiparse a nuevas tácticas y ajustar estrategias de defensa de manera más efectiva. La aplicación de una matriz de riesgos de ciberseguridad no solo fortalece la capacidad defensiva de la organización, sino que también promueve una cultura de conciencia y preparación. Además, permite la creación de nuevos contextos favorables para la creatividad, diseñados para hacer frente a las amenazas en la evolución constante. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Antes de finalizar, no olviden dejar una reseña o una calificación en los sistemas de podcast donde nos escuchan. También envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Substack, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcast, Amazon Music, iVoox y Google Podcast como Silicon.
SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.